esté bendiciendo y guardando en esta hora, es el deseo de mi corazón. Y bienvenido una vez más a nuestro programa de hoy, 5 minutos con Dios. Hoy lo haremos reflexionando en Lucas capítulo 12, versos 42 al 44. Y nos dice la palabra: y dijo el Señor, ¿quién es el mayordomo fiel y prudente, al cual su Señor pondrá sobre su casa, para que a tiempo les dé su ración? Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su señor venga le halle haciendo así. En verdad os digo que le pondrá sobre todo sus bienes. Si es primera vez que entras a mi canal, yo soy el pastor Reinier Montano y esto es su programa 5 minutos con Dios. Si aún no te has suscrito, te invito a que te suscribas, compartas este video con tus familiares y amigos y nos dejes tu comentario haciéndonos saber qué te ha parecido y si quieres que hablemos de algún tema en específico. Si aún no te has suscrito, suscríbete, comparte y déjanos tu comentario y tu like. Sin más preámbulo, le damos comienzo a nuestro programa de hoy bajo el tema ser un buen mayordomo. En este pequeño estudio de hoy o reflexión aprenderemos los principios bíblicos para que como buenos cristianos, como buenos creyentes, como buenos hijos de Dios, podamos llegar a ser buenos mayordomos. Un mayordomo es aquella persona a la cual se le da la tarea de guardar y administrar los bienes o las propiedades pertenecientes a otra persona. Un mayordomo es aquel que cuida algo que no le pertenece, algo que se le es confiado, que se le es otorgado para que lo cuide, para que lo administre, para que lo haga bien. Un mayordomo no actúa por sí solo. El mayordomo reconoce o debe reconocer que está sujeto bajo una autoridad superior y debe ser obediente a sus mandatos. No es que porque seas mayordomo o estés al frente de un negocio, estés al frente de una propiedad o estés al frente de lo que te hayan depositado en tus manos, tú vas a tomar las decisiones que tú desees sin contar con nadie. Tú debes de contar y obedecer las órdenes de aquellos que están por encima de ti. Tanto en lo secular como cuando estamos en la iglesia. Nosotros como hijos de Dios, como creyentes, como buenos servidores de Dios, debemos de obedecer la voz primeramente de nuestro Dios que está por encima de todo. Después debemos de obedecer a nuestro pastor que está puesto acá en la tierra para guiarnos, para enseñarnos y para instruirnos de la palabra. Aparte que el Espíritu Santo nos enseña, nos redarguye y nos instruye, el pastor también está puesto para, a través de sus mensajes, de enseñarnos y de guiarnos a que siempre permanezcamos fiel en la iglesia. Todos debemos de ser buenos mayordomos de las cosas de Dios y de las cosas seculares. Debemos de ser buenos administradores, debemos de administrar lo mejor posible nuestro negocio o el negocio el cual estemos administrando, aunque no sea nuestro. Debemos de ser buenos administradores de nuestra familia, de nuestro trabajo y de nuestra vida, porque si no somos administradores de nuestra propia vida, pues entonces podremos ir camino a un lugar que no va a ser el lugar de la salvación, sino que si hacemos todo aquello que queramos hacer fuera de los conceptos de Dios, pues entonces iremos a parar al infierno. Tenemos que ser buenos administradores de nuestra vida cristiana. Debemos de ser buenos siervos y buenos hijos de Dios y ser fieles
en las cosas de nuestro Señor. Aquí la palabra del Señor nos dice: ¿quién es el mayordomo fiel y prudente? Vemos dos cosas muy importantes en este pasaje que el Señor quiere que nosotros entendamos y desarrollemos en nuestra vida como cristianos. Y vemos que dice que es la fidelidad y la prudencia. ¿Quién es el mayordomo fiel y prudente? Vemos estas dos palabras, fidelidad y prudencia. La fidelidad, una palabra que significa firmeza y constancia en los compromisos que tenemos con nosotros mismos o con los demás, y principalmente con Dios. Debemos de ser fieles en nuestro matrimonio, debemos de ser fieles como padres con nuestros hijos, debemos de ser fieles en el trabajo y por supuesto ser fieles a Dios, porque Él es fiel con nosotros. Como decía antes, debemos de ser buenos hijos, buenos servidores de Dios, y serle fieles a nuestro Señor Jesucristo, porque Él nos es fiel, aun cuando nosotros le somos infieles. Él permanece fiel, y su fidelidad y su amor para con nosotros es tan grande, ha sido tan grande, que fue directo a una cruz a dar su vida y pagar un precio y venir por nuestro rescate, y derramando su sangre preciosa en aquella cruz del Calvario, que hoy por gracia somos salvos por la muerte de Jesús en la cruz del Calvario, pero reconociendo que Él no se quedó en una tumba, que Él no solo fue crucificado y de ahí fue a un sepulcro. Él fue crucificado, fue llevado a un sepulcro, pero Él resucitó al tercer día, y hoy la tumba está vacía, porque Él se levantó de entre los muertos y hoy está sentado a la diestra del Padre, intercediendo por ti y por mí, y esperando de nosotros que podamos serle fiel en todo momento. Debemos de ser fieles con el Señor, fieles en los diezmos, fieles con las ofrendas, fieles en la asistencia a la iglesia. Porque no es solamente entrar o decir me voy para el culto, no, porque no todos los que entran a la iglesia reciben la bendición, no todos los que van al culto entran en la presencia de Dios, solamente aquellos que verdaderamente les son fieles al Señor y le están sirviendo de corazón y están haciendo su voluntad. Esos alcanzarán misericordia y recibirán las bendiciones y podrán entrar en la presencia del Señor. Y por el otro lado vemos que nos dice aquí también la prudencia. ¿Qué es la prudencia? La prudencia requiere de un buen sentido, un buen juicio, de actuar o hablar con cuidado, prevenir los riesgos para no perjudicarnos ni para perjudicar a otras personas. Debemos de ser prudentes al hablar, debemos de ser prudentes al actuar, debemos de ser prudentes en muchas cosas, porque la imprudencia a veces trae problemas y puede perjudicar a otras personas. La fidelidad y la prudencia, estas dos son dos características muy importantes que debe tener un buen mayordomo, un buen administrador y principalmente un buen cristiano. El cristiano tiene que ser fiel y prudente. Todo lo que hemos llegado a tener, todo lo que hemos recibido de Dios, lo hemos recibido. La Biblia nos dice: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto. Santiago 1:7. Si no somos buenos administradores ante Dios, esto hace que entremos en la malversación, lo cual es aborrecido por Dios. La Biblia nos dice en 1 Corintios 4:2: ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Seguimos viendo la palabra fiel para un mayordomo, para un buen administrador y para un buen cristiano. Nuestro carácter como mayordomo es lo que va a determinar lo útil que podamos llegar a ser en las cosas
que se nos han sido confiadas y en los bienes que se nos han sido entregados. Nacemos para administrar lo que es de Dios. Dios colocó al hombre para administrar sus obras y llegará el día que rendiremos cuenta de todo lo que Él nos dio para administrar, sea mucho o sea poco. La Biblia nos dice en Génesis 2:15 al 17, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. En el Edén, Adán y Eva sabía lo que era la mayordomía. Dios les había dejado bien claro el tema de la mayordomía. Todo lo que había en el Edén, todo aquello que había en aquel lugar, lo puso Dios bajo el cuidado y bajo la mayordomía de Adán. Ellos habían sido puestos para administrar lo que Dios había creado, que no era de ellos, pero que se les había sido confiado a ellos para que cuidaran de él y para que se beneficiaran de esas cosas que habían allí. También sabemos que Dios creó a la humanidad y le dio libre albedrío, le dio la libertad para elegir lo que estaba bien y lo que estaba malo. Le dio la libertad para ejercer la libertad. El hombre tiene la posibilidad de ejercer esta libertad, este libre albedrío. Y es allí donde entró la parte del árbol de la ciencia del bien y del mal. Si Dios no hubiese puesto ese árbol en aquel lugar, no hubiese plantado el árbol en el jardín del Edén, pues la libertad con que dice la Biblia que se le ha sido dada al hombre de libre albedrío, pues entonces esta libertad hubiera sido ficticia, porque el hombre no hubiese podido ejercer esta libertad. Y ellos decidieron tomar y ejercer la libertad y el libre albedrío que se le había dado, y decidieron ir y hacer lo que Dios dijo que no se podía hacer. Pero como se le es dado libre albedrío al hombre, pues entonces ellos decidieron hacerlo y Dios dejó que lo hicieran. Porque si él se hubiese puesto entonces lo de libre albedrío fuera ficticio, fuera todo una mentira. Esto nos quiere decir que Dios le confió al hombre la administración desde el principio del huerto y todas las propiedades que en él había. Y les dijo que guardara su vida, porque de esto dependía la administración del huerto. A él se le dio autoridad para que ejerciera sobre aquel lugar. Tenemos que entender que Dios es el dueño de todo y que nosotros solo somos mayordomos y administradores que actuamos en su nombre. Todo aquello que tenemos o que podamos tener, puede ser que sea mucho, puede ser que sea poco, por muy pequeño o por muy grande que sea, todo es de Dios. Y nosotros debemos administrarlo con sabiduría, poniéndolas a disposición siempre de nuestro Señor Jesús. Al diezmar y ofrendar en nuestra iglesia, estamos dando muestra de que somos fieles a Dios, de que actuamos según la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Y estamos dando muestra de que somos buenos mayordomos. No debemos considerar el dar como un deber, sino como un privilegio del que pueden gozar aquellos mayordomos que actúan bien
delante de Dios. La Biblia, la Biblia nos habla acerca de José, de la historia de José que fue vendido como esclavo, pero al José ser vendido como esclavo se cumplió la profecía que se le fue dada en un momento. José se convirtió en mayordomo de la casa de Potifar. Él administraba todo lo que había en aquella casa y se le dio autoridad para gobernar. Génesis 39, 1 al 6. En esta función, él era responsable de administrar bien la casa de Potifar. No debía malgastar los recursos que habían en aquel lugar, sino que debía de tomar buenas decisiones. Pero vemos que cuando José cae en problemas en la casa de Potifar, que es encarcelado, cuando va a la prisión, pues también él es administrador y mayordomo de aquel lugar. Y dice la palabra que todo lo que José hacía, todo era fructífero y todo crecía. Porque José era fiel a Dios, era prudente. A pesar de las pruebas y de las tribulaciones que él pasó, nunca se dio por vencida, sino que siguió creyendo en Jehová de los ejércitos, en aquel que un día le dijo, le prometió una promesa. No importa cuánto se tardaría esa promesa, ni cuánto él sufriría para alcanzar la promesa de Dios. Pero José era fiel, fue buen mayordomo, es un gran ejemplo de mayordomía que tenemos. Es un gran ejemplo de mayordomía. En José podemos verlo. La mayordomía no fue algo que surgió por casualidad, ni tampoco fue algo inventado por los egipcios en la época de José. La función de mayordomo se deriva desde el principio de la creación de la humanidad. Como decía antes, Adán fue puesto allí para ministrar y como mayordomo de la creación, que perdió la mayordomía y perdió de ser buen administrador fue porque él tomó decisiones equivocadas. Y si tú y yo, como buenos administradores, tomamos decisiones equivocadas y no ejercemos bien la mayordomía, pues entonces nos pasará como le pasó a Adán, que seremos sacados del lugar donde se nos ha puesto. Será quitado de nosotros aquello que se nos fue confiado, aquello que se nos fue otorgado, porque no supimos ejercer la mayordomía y la administración, y porque no fuimos fieles y prudentes a aquello que nosotros estábamos ejerciendo. Quiero decirte en esta hora que para ser buen mayordomo hay que ser fiel y prudente. Y primeramente, pedirle a Dios que nos dé de su sabiduría para que podamos ejercer estas cosas y no tomar decisiones equivocadas. Y no porque la Biblia diga que al hombre se le ha sido dado libre albedrío, podamos llegar y derrochar y hacer y querer poner o cambiar cosas en aquello que se nos ha sido confiado sin tener el respaldo de aquella persona que nos puso en este lugar. La Biblia nos dice en 2 de Corintios 9, 7 al 8, hablando de que al diezmar y ofrendar estamos dando muestra de buenos mayordomos. No debemos considerar el dar como un deber, sino como un privilegio, porque dice la Biblia que cada uno debe dar según lo que haya decidido en su corazón.
no de mala gana ni por obligación, porque Dios ama al que da con alegría, y Dios puede hacer que toda gracia abunde para ustedes, de manera que siempre, en toda circunstancia, tenga todo lo necesario y toda buena obra abunde en ustedes. Dios te esté bendiciendo, Dios te esté guardando. En esta hora es el deseo de mi corazón, esperando que este corto estudio sirva de edificación para tu vida. Recuerda suscribirte y compartir este video con tus familiares y amigos, dejarnos tu like y tu comentario. Sin más, te habló el pastor Reinier Montano. Dios te bendiga.